Bueno, ahora vamos a hablar sobre programación neurolingüística, más allá que ya tuvimos una introducción, pero vamos a volver a la temática ya que tienen tarea para hacer. La programación neurolingüística es un conjunto de modelos, habilidades cognitivas y técnicas para actuar, pensar y sentir de una forma efectiva en todo lo que son los aspectos de nuestra vida. En programación neurolingüística nos encargamos de lo que es el estudio de la conducta humana y nos centramos en la comprensión de los procesos mentales y emocionales. Para poder entender lo que es PNL, vamos a remontarnos a los orígenes, que esto empezó en los años 70, y hubo dos precursores que fueron los profesores Grinder, profesor en lingüística, y Bandler, estudiante de psicología, y ambos llegaron a un mismo lugar, ¿no? ¿Cómo sería posible mejorar el diagnóstico en las terapias en las cuales hay cierto grado de observación sistémica? Y ahí ayudó tanto el doctor Erickson como Virginia Satir como Peirce, que eso lo vimos ya en una clase anterior. La intención de Grinder y de Bandler era identificar los patrones de comportamiento que podían seguir personas como estos tres genios y poder explicarlos y enseñarlos para poder así decodificar más fácil el uso del diagnóstico. Entendemos como programación neurolingüística, PNL le vamos a decir de ahora en más, la disciplina que se oriente al estudio de la explicación del funcionamiento de nuestro cerebro. Y este funcionamiento hace que lleve a cabo la definición de algunos patrones mentales, sino de todos. Lo que hace la PNL es hacer más sencillo el conocimiento sobre nosotros mismos y sobre nuestros pacientes. Gracias a la PNL, nosotros podemos cambiar dichos patrones a través de la aplicación de técnicas que las usamos para optimizar nuestra capacidad de comunicación. Si aprendemos cómo procesar neurológicamente la información, logramos conocer dichos patrones de comportamiento para poder modificarlos con técnicas que pueden ser la visualización, la línea del tiempo, el cambio de historia, constelaciones familiares. A través de la PNL vamos a tomar conciencia del lenguaje verbal y no verbal y de la importancia de su buen uso. Y sirve como nexo conector para comunicarnos de una forma eficaz en toda relación personal. Además, nos va a ayudar a romper limitaciones que no nos permiten avanzar y así vamos a obtener muchos cambios que van a ser duraderos para nosotros. En el año 1975-76, tanto Bandler como Grinder escribieron un libro llamado La estructura de la magia, en el cual desarrollaron el metamodelo lingüístico de la PNL. Dicho metamodelo reside en la idea de que los patrones sintácticos básicos identifican distintas expresiones en el uso de nuestro lenguaje verbal y no verbal que limita la realidad. El metamodelo lingüístico de la PNL puede ser conocido a su vez como el modelo de precisión, el cual nos sirve a nosotros de mucha ayuda a la hora de profundizar en el conocimiento de una persona, de un paciente y de su mapa mental. Ese modelo de precisión cuenta con 12 patrones de comportamiento que se dividen en 3 categorías. Tomen nota. Una categoría es la categoría de las omisiones. Somos selectivos y prestamos atención a parte de la información, omitiendo otra parte que creemos que no es relevante. La segunda categoría es la de las distorsiones. Entendemos la información en función de nuestro mapa mental y muchas veces las cambiamos entendiéndola mal, teléfono descompuesto. Y la tercera categoría es la generalización. Sacamos conclusiones generales tomando como base la experiencia anterior para entender la realidad. Y son el cimiento de los procesos básicos de aprendizaje que debemos procesar neurológicamente.
De esta manera, estos modelos pasan a la mecánica del entendimiento y el análisis cerebral. En los últimos tiempos, la mayoría de los cursos que hemos hecho, donde entra todo lo que sea coaching y todo lo que sea docencia y terapias en general, utilizan mucho el PNL como un código de metodología muy eficaz para poder entender qué le pasa a cada uno de nuestros pacientes. Es importante entender para qué sirve, ¿sí? La PNL nos sirve para conocer las distintas maneras de procesar neurológicamente la información y cómo se puede percibir el mundo en cada persona según su percepción, así como el comportamiento que tiene. A su vez, vamos a poder conocer cómo podemos percibir a cada persona y su realidad a través del lenguaje verbal y no verbal. La creencia, el estilo de vida, el desarrollo de los sentidos, porque de alguna manera todo esto incide en su vida y también en sus sentidos. Acá también entran los sentidos, como lo visual, lo olfativo, lo táctil. PNL es una herramienta que a nosotros nos allana muchísimo el camino del diagnóstico, muchísimo. Es muy importante entender que es una disciplina en sí misma, pero a su vez nos ayuda en las demás disciplinas. La programación neurolingüística es un modelo dinámico que trata de explicar cómo funciona el cerebro humano y cómo procesamos la información que nos llega del mundo que nos rodea. Con la PNL vamos a descubrir cómo se comunica el ser humano consigo mismo y con el entorno. De esta manera aprendemos sobre la información, aprendemos sobre los patrones propios y de los otros. En lo que es programación, la palabra programación viene por las matemáticas y la cibernética, porque estamos programados por nuestros recuerdos y aprendizajes, por nuestras experiencias y creencias. Tenemos programas mentales y patrones de comportamiento. Neuro, por la neurología, porque podemos desactivar programas ejecutados por redes neuronales y activar otros programas más positivos. Lingüística, por la importancia del uso del lenguaje y sus metamodelos lingüísticos. O sea, nosotros vemos a través de la palabra, descubrimos a través de la palabra qué es lo que la persona está expresando, aunque muchas veces solo se expresa una parte y los silencios se expresan más que las palabras. Es importante entender que desde la perspectiva de la programación neurolingüística vamos a tener 3 formas de percibir el mundo y de procesar la información. Una es visual, que corresponde a las personas que se fijan especialmente en los detalles visuales. Por lo tanto, sus recuerdos toman formas de imágenes. Necesitan el contacto visual de su interlocutor para que sus pensamientos afloren en forma de imágenes. Suelen hablar muy rápido y frecuentemente saltando rápidamente de tema. A eso se llama sistema circular. Luego tenemos las personas auditivas. En este caso, las personas auditivas suelen recordar mejor las palabras y los sonidos, por lo que su propio lenguaje está influido por términos auditivos. A eso le vamos a llamar sistema lineal. Y luego vamos a tener los kinestésicos. Este sistema lo utilizan las personas cuyos recuerdos provienen de las sensaciones. Sensaciones corporales, gustativas, olfativas, táctiles. Por lo tanto, usa mucho el contacto físico. En este caso, como en los anteriores, su propio lenguaje se ve influido por términos que representan sensaciones. Y a eso se llama sistema red.
Aunque solemos usar todos los sentidos al procesar la información, tenemos un sistema representacional preferente, es decir, pensamos utilizando en mayor medida uno de los tres sistemas que nombré. Y esta es la base del mapa del mundo de nuestra comunicación. Cuando comprendemos qué sistema representacional estamos utilizando o está utilizando la persona, podemos comunicarnos mejor y adaptarnos al lenguaje de esa persona, verbal o no verbal, para que todo sea más fácil y fluido. Más, esto nosotros lo usamos mucho en terapia para acompasar la palabra y la comunicación del paciente. Ahora, ¿cuáles son las presuposiciones operativas o paradigmas de la PNL? Bueno, se cimenta sobre una serie de presuposiciones que son creencias, paradigmas, que si los tomamos como si fuesen ciertas nos ayudan a optimizar nuestra realidad y las relaciones con los demás. Hay numerosas presuposiciones o paradigmas y algunos tienen más relevancia que otros. Por ejemplo, el mapa no es el territorio, es decir, nuestro modelo del mundo que hemos creado a través de nuestros sentidos y lenguaje se corresponde con una representación parcial y personal de la realidad. No es toda la realidad. Mente y cuerpo forman parte del mismo sistema. Una persona no puede no comunicarse. Las personas tenemos dos niveles de comunicación, consciente e inconsciente. Toda la información que recibimos pasa a través de los 5 sentidos. Para conocer las respuestas es indispensable tener canales sensoriales limpios y abiertos. Todo comportamiento se orienta a la adaptación. Aceptamos con mayor facilidad lo conocido. El valor de tu comunicación se encuentra en la respuesta que recibes. La persona más flexible es la que más influencia tiene sobre el sistema. Rapport es el encuentro de las personas en el mismo modelo del mundo. Todo comportamiento tiene una intención positiva. Las personas cuentan con todos los recursos necesarios para hacer cualquier cambio que deseen. Si lo que has hecho hasta ahora no funciona, haz otra cosa. No existen fracasos ni errores en la comunicación, solo resultados. El cambio produce cambios. Si es posible para alguien, es posible para mí. Ahora vamos a ver el rapport. El rapport es una herramienta básica dentro de la técnica que compone PNL y que tiene que ver con generar una buena sintonía y conexión durante la comunicación con otra persona. Esta técnica, el tener rapport con otro, nos permite tratar de influenciar sobre nuestro interlocutor para provocar esa buena conexión y empatía que favorezca el proceso de comunicación y la sensación de comodidad en ambas partes. Esto, por ejemplo, lo utilizamos mucho los psicólogos cuando, vemos que la persona que tenemos enfrente se cruza de brazos, nos cruzamos de brazo, hasta un momento que abrimos los brazos para provocar que el otro también se abra. Esta influencia genera que la otra persona se abra mejor a la terapia. Por eso, para lograr ese rapport, utilizamos muchos aspectos, como por ejemplo la respiración, los gestos, las posturas corporales, el tono, la velocidad de la voz, los sistemas representacionales, visual, auditivo, kinestésico, y expresiones y movimientos faciales, a distancia o a cercanía. Y ahí dividimos el proceso en 2 pasos: calibrar y acompasar. Primero calibraremos corporalmente, o sea, vamos a tomar especial atención en la respiración, los gestos, las posturas y definir qué sistema representacional está utilizando nuestro interlocutor, nuestro paciente en el momento de las constelaciones, nuestro paciente en el momento de la sesión de terapia. Observamos sus movimientos oculares, la característica de la voz, la estructura del mensaje, los predicados, la posición perceptiva. Y cuando ya disponemos de todos los datos, pasamos al acompasamiento, que es corporal, directo o espejado, predicados del lenguaje y utilización del sistema representacional que estamos utilizando.
Cuando acompasamos lo debemos hacer con mucha sutileza, aprendiendo a observar los micromovimientos y conductas de la persona a calibrar, a observar. Se establece un rapport cuando sincronizamos nuestro lenguaje no verbal y verbal con la persona que tenemos delante y que queremos que modifique algo. Tenemos un objetivo específico o lo tiene la propia persona si lo que estamos haciendo es, por ejemplo, una sesión de coaching y es un cliente que quiere modificar algo conscientemente. Cuando nosotros cambiamos sutilmente nuestro lenguaje, la otra persona también lo cambia. Y eso significa que hay rapport, que el rapport se ha establecido. Y para verificar si el rapport está funcionando, podemos cambiar nuestra postura corporal sutilmente, por ejemplo, cruzar las piernas hacia el otro lado y comprobar si la persona hace lo mismo. Es lo mismo que les decía recién de los pacientes en terapia. Hoy en día PNL es algo que usamos absolutamente en todos los campos y realmente es una herramienta de primera necesidad en la interpretación visual de lo que tenemos por delante con nuestros pacientes. Espero que en la tarea lo hayan podido vivenciar. Nos vemos en la próxima clase.